función, debe tener conocimiento de los términos del encargo y si existiera alguna restricción a la información. El requerimiento número 3, la estrategia global de la auditoría y plan de auditoría. Acá el equipo del encargo va a crear una estrategia global y un plan y el socio del encargo será el responsable de esa revisión. El cuarto requerimiento habla acerca del conocimiento que debe tener del grupo, de sus componentes y de sus entornos. Acá el equipo del encargo debe tener conocimiento sobre las cuestiones acerca de si existe algún fraude o algún error, las instrucciones que se hayan emitido por parte de la dirección del grupo del componente, como lo son políticas contables, relación de transacciones con partes vinculadas, si al momento de que determinen la importancia relativa o los errores materiales, deben tener una discusión entre los miembros del equipo del encargo para poder llegar a una sola conclusión acerca de que sí, las incorrecciones que se hayan encontrado sean por fraude. Conocimiento del auditor de un componente. Cuando el equipo del encargo tenga la intención de usar el trabajo del auditor de un componente, tendrá que tener conocimiento del cumplimiento de ética aplicable a la auditoría del grupo, su competencia profesional y si el equipo puede participar en el trabajo del auditor del componente para la obtención de evidencia de auditoría y la supervisión activa de los auditores. La importancia relativa. La importancia relativa la determina el equipo del encargo, el nivel o los niveles determinados para transacciones, saldos contables, etc. Para ciertos componentes que realicen su auditoría, la determinará el componente y valida su adecuación el equipo del encargo. Con respecto a la respuesta a los riesgos valorados, es responsabilidad del auditor diseñar e implementar respuestas adecuadas frente a los riesgos valorados de incorrección material. El proceso de consolidación. El equipo del encargo obtendrá conocimiento de los controles del grupo y de su proceso de consolidación. Se realizarán pruebas sobre la eficacia de los controles del grupo. Esos posteriores, la NIA también nos habla de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar procedimientos para identificar hechos posteriores ocurrieron entre las fechas de información financiera y de los componentes y la fecha de informe de auditoría de los estados financieros del grupo. Para ello es importante que si se establece que un componente realiza este trabajo, pues se notifique hechos posteriores al cierre que puedan hacer necesario ajustar o revelar en este caso en los estados financieros o en el informe como tal. La comunicación entre el auditor de componentes es muy importante, ya que el equipo del encargo debe comunicar en el momento oportuno los requerimientos que éste pues, solicite y lo cual se planificó. La comunicación pues debe especificar el trabajo que se realizó, así como el uso que se está realizando de los procedimientos durante la auditoría. Como mínimo, las características que deben tener esa información son los requerimientos de ética que se están aplicando, la importancia relativa del componente, ¿verdad? Los riesgos significativos de incorrección material, el umbral que se estableció, así como un listado de partes vinculadas preparadas por la dirección del grupo para que pues, el auditor tenga conocimiento del proceso de auditoría que está realizando. Para ello, pues el auditor del grupo pues, debe evaluar si la información proporcionada es suficiente y adecuada, debe discutir cuestiones significativas que surjan durante dicha cuestión, ¿verdad? O discusión que se realice con el auditor de componente y se debe determinar si es necesario revisar más partes relevantes de la documentación del auditor para, en este caso, estar seguro que la información es suficiente y adecuada. Es muy importante que el auditor obtenga evidencia de la auditoría suficiente y adecuada para poder mitigar un poco el riesgo de auditoría de nivel aceptable y pues sea bajo, ¿verdad? Y el cual pues le permita al auditor del grupo emitir una conclusión razonable. Es muy importante que también se comunique a la dirección las deficiencias que se pueden encontrar durante los controles internos de dicho equipo y los cuales han sido identificados y la deficiencia en el control interno que dicho equipo ha identificado de los componentes. Buen día, licenciado, compañeros. Mi nombre es Blanca Cifuentes. Continuando con la exposición de la NIA 600, vemos que en su párrafo 50 nos habla sobre lo que es la documentación y vemos que el equipo del encargo del grupo debe incluir la documentación de auditoría como primer punto, un análisis de los componentes con la indicación de aquellos que sean significativos y el tipo de trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes, como también la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la participación del equipo.
Y también, como último punto, las comunicaciones escritas entre el equipo del encargo del grupo y los auditores de los componentes sobre los requerimientos del equipo, del encargo y del grupo. Pues en conclusión, la norma trata sobre las consideraciones especiales que el auditor de grupo debe tomar en cuenta a la hora de realizar una auditoría de estados financieros. Y como vemos en este ejemplo, la empresa UMG SA tiene participación en la empresa URL SA de un 60%, en la empresa Cali SA de un 35% y en la empresa Cooper SA de un 20%. Acá estas tres empresas pasarían a conformar lo que son los auditores de los componentes y la empresa UMG pasaría a hacer lo que es el auditor de grupo. Y como la norma indica, pues los auditores de los componentes deben proporcionarle la auditoría, documentos que el auditor del grupo requiera para llegar a una conclusión y emitir el informe de auditoría. Y como también la norma lo indica, que si estos auditores de componentes se niegan o el auditor del grupo no tiene la información suficiente, entonces puede optar a no realizar lo que es la auditoría de estados financieros. Muchas gracias. El objetivo, tenemos dos objetivos. El primero es determinar si y en qué medida pues el auditor externo utilizará el trabajo específico de los auditores internos y en caso de que sí utilice el trabajo en específico de los auditores internos, determinar si estos trabajos es adecuado para los fines de la auditoría que se está planificando. Un ejemplo de la norma internacional 610, en este caso hablamos de la toma de decisiones gerenciales dentro de una cadena de supermercados. Acá podemos darnos cuenta de que la auditoría interna pues ha hecho su trabajo debidamente planificado, supervisado y auditado por el personal idóneo, ¿verdad? Considerando que el trabajo del auditor es confiable. Entonces, en este caso, los auditores externos pues hacen una primera fase en la evaluación de este departamento y para eso pues deben de hacerse algunas preguntas o cuestionarios que en este caso los ayude a ellos al final eh, llegar a una conclusión. Dentro de los cuestionarios podemos encontrar, por ejemplo, si la organización de la auditoría interna está completamente de acuerdo al departamento que corresponde. Acá pues encontramos las respuestas. Luego la pregunta 2 dice si las responsabilidades del departamento de auditoría interna el presente año pues tiene responsabilidades respecto al siguiente año en las siguientes áreas, ¿verdad? En este caso encontramos la evaluación y pruebas de sistemas de control. Dentro de esto encontramos también verificar las transacciones que ocurren si son capturadas por el sistema, comprobar que las transacciones más significativas en montos pues o riesgos que se representen pues están registrados en la contabilidad, verificar que los activos que se han registrado son propiedad de la entidad, establecer que las transacciones estén siendo registradas en las cuentas adecuadas, determinar que los principios de la contabilidad y sus disposiciones especiales pues se están operando dentro de la entidad y si están debidamente aplicados, también determinar si los principios de contabilidad y disposiciones especiales pues de las operaciones de la entidad están siendo debidamente aplicadas. Y también está el observar el cumplimiento de las políticas de la entidad. Al final, también pueden consultar, revisar y aprobar el control interno sobre datos
sobre aspectos de seguridad en cuanto a sistemas, ¿verdad? Y encontramos también cuestionarios sobre ejecución de auditorías de operación. En este caso hablamos directamente de que si las evaluaciones de los controles operativos de la entidad pues están contempladas, efectuadas por áreas específicas y que tanto los programas y los informes que incluyen los hallazgos detectados a través de las revisiones ya estén en periodos anteriores. Coordinación de su trabajo con los auditores externos, en este caso los años anteriores, pues según la respuesta acá, se coordinó con auditoría externa y la conclusión de arquivos a valores e inventarios. También documentar cualquier área de importancia en el caso de los exámenes de los auditores externos en los que la auditoría interna ha determinado o proyecte terminar una auditoría en el año actual. Al final, los auditores, en este caso externos, concluyen que la labor que realiza el Departamento de Auditoría Interna, de acuerdo al cuestionario que ellos hicieron, pues cuentan en este caso con la debida planeación y supervisión necesaria en cuanto a su naturaleza, oportunidad y alcance en las pruebas efectuadas, ¿verdad? Considerando que se encuentran de acuerdo a las actividades de la entidad. Asimismo, pues se logró verificar que las pruebas son realizadas según lo previsto en los planes de trabajo y que los hallazgos detectados se encuentran debidamente documentados y se informan a la administración oportunamente. En este caso, pues los auditores usan el trabajo de estos auditores internos. Continuando con la norma, tenemos lo que son los requerimientos. El primero es determinar si se utiliza el trabajo de los auditores internos. Acá el auditor externo es quien determinará si el trabajo de los auditores internos es adecuado para los fines de la auditoría. Para ello, pues evaluará la objetividad, la competencia técnica de los auditores internos. Otro requerimiento es la utilización de los trabajos específicos de los auditores internos. Para utilizar estos trabajos, el auditor externo evaluará y aplicará procedimientos de auditoría para determinar su adecuación a los fines del auditor externo. Y por último tenemos lo que es la documentación. El auditor externo incluirá en la documentación de auditoría si utilizó trabajos específicos de los auditores internos, el cual pues incluirá conclusiones con respecto a la evaluación de la adecuación del trabajo de los auditores internos.